Había una reflexión que hacíamos, a mí me tocó estar participando en el equipo de una gobernadora, la señora Amalia García, y había una frase contundente en materia de género. La reflexión que ella decía es: en este mundo las mujeres son la mitad y las mamás de la otra mitad. Eso marca una posición estratégica en la vida de la mujer para los seres humanos. Hoy, ante el reto que tenemos de superar una de las grandes crisis de este siglo y quizá de este milenio, que es el tema de la crisis de salud con el COVID, tenemos como ejemplo que los países que mejor han manejado esta situación están gobernados por mujeres. Por lo tanto, en el Partido Encuentro Solidario creemos que una de las grandes deudas que hay en este país es el que una mujer lo gobierne, y que seguro lo que hoy estamos aquí discutiendo como un tema de forma, como un tema muy profundo y de sensibilidad, en el fondo tiene la intención de darle su lugar a la mujer, de empoderarla en el lugar que le corresponde, y que a partir de ahí, en una dinámica de integración entendida no como igualdad, sino como equidad, porque en la equidad entendemos que el trato es igual a los iguales, sin limitarlos. Debemos de avanzar en la lucha por el respeto irrestricto de los derechos humanos de la mujer. Yo quiero hacer una remembranza. A mí me tocó por el año 2004-2005, como secretario de Finanzas, implementar por primera vez en Zacatecas el presupuesto con perspectiva de género. Fue todo un ejercicio en materia financiera, y recuerdo que trabajamos con mucho cuidado, porque normalmente el presupuesto se hacía en base al objeto del gasto, y obviamente en razón de quien gobernaba decía: es que hay que cambiar la orientación del ejercicio del gasto público y necesitamos ser congruentes como nuestro proyecto de gobierno, y es necesario que lo hagamos con perspectiva de género. Y nos pusimos a trabajar, a identificar las brechas que existía en la aplicación de los recursos respecto de la accesibilidad que se tenían en los programas y acciones de gobierno de hombres y de mujeres. Y sí, había grandes brechas, había discriminación en el acceso a financiamiento, en el acceso a los programas, en el acceso a las acciones. Y una vez que tuvimos el presupuesto, recuerdo que lo llevamos al Congreso del Estado, y fue curioso porque después de toda una gran exposición de algo muy novedoso, estamos hablando hace 14, 15 años, de repente había reticencia incluso de las propias mujeres diputadas que en aquel momento participaban en la legislatura, y de los hombres diputados que de alguna manera todavía no tenían la sensibilidad de que una evolución importante en materia de gobierno y de gobernanza era avanzar en las políticas públicas y presupuestales en materia de género y de equidad. Salgo de ahí y le comento a la señora qué es lo que había pasado, y me acuerdo que con mucha madurez me dice: sí, Nico, estoy consciente de que este es un tema nuevo y de que necesitamos seguir insistiendo y que no nos podemos cansar. Hoy, 15 años después, creo que estamos, como bien dice mi compañero Felipe, pues con un proceso de integración, con un proceso de evolución, con un proceso de maduración de esta intención que cada vez se ve reflejado con más fuerza en políticas públicas, en leyes,
en instituciones y en acciones, pues que nos llevan a un tema muy delicado, al tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, pues la violencia es un lastre que no conoce de género, que no conoce de políticas, que no conoce de condiciones económico-social. Aquí lo vimos, la violencia no solo es la física, sino que hay otro tipo de violencias que son igual o más graves que la primera y que marcan vidas y que marcan destinos. Mucho se ha dicho sobre la violencia contra las mujeres en razón de género. Por eso, en este importante foro, agradecemos que la Fiscalía de Justicia del Estado y el ISSSTE nos den cuenta de manera puntual de los instrumentos normativos de índole internacional, nacional y local que hoy regulan la protección de los derechos de las mujeres a fin de prevenir, erradicar y sancionar los tipos de violencia ejercidas contra su género. En este caso, de manera particular, la violencia política, que tenemos que evitarla y erradicarla. Sin embargo, hay que abundar sobre la violencia política en razón de género, que es lo que estamos viendo aquí y que no se encontraba tipificada hasta la reforma de este abril de 2020, razón por la cual me imagino es doblemente importante esta reunión, porque pues abril de 2020 es ya en cuarentena, ya aislados, ya encerrados y con un proceso electoral en puerta que si no nos actualizamos corremos muchos riesgos de no estar con toda la voluntad para prevenir, para cuidarnos y sobre todo para hacer nuestra esta lucha más allá de preocuparnos porque exista la ley. Creo que es un motivo de festejo, es un motivo de fortaleza del sistema político, del sistema electoral y de las instituciones y el Estado de Derecho que hoy se viene fortaleciendo en nuestro país. No obstante, lo anterior, en fechas recientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaboraron el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, con el objeto de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos electorales como parte integral de la protección, que como bien lo dijo Noemí, de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, recordemos que el artículo 1 de la Constitución recientemente fue modificado para agregar el alcance de nuestras garantías a derechos humanos. Si no me equivoco, fue apenas en 2012. Esto es menos de una década donde en México la prioridad de nuestra Carta Magna es defender los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Sin duda, los comicios electorales que vienen representan una oportunidad para poner a prueba el libre ejercicio de la democracia inclusiva, en el que las mujeres puedan participar emitiendo un sufragio, registrando una candidatura, ocupando un cargo público o de elección popular. En este contexto, el Partido Encuentro Solidario se une al esfuerzo de garantizar, proteger y promover los derechos políticos de las mujeres y su derecho a una vía libre de violencia mediante la participación de un servidor en la presente mesa de trabajo y el arduo trabajo que a través de los años se ha venido realizando y que seguiremos
integrando. Nos reiteramos como el partido de la paz, de la familia y la reconciliación, pero sobre todo el partido de la mujer mexicana. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos atentos al desarrollo y por supuesto que nos sumamos a la capacitación. Muchas gracias, señor fiscal. El PES vive. El PES está de regreso.